Bienvenidos a nuestra lectura orante en este primer viernes de mes, que es la quinta semana de Pascua. Y la iglesia hoy nos invita para que se proclame el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 12 al 17. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando: ámense, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando en este camino de Pascua. Y hoy el Evangelio nos trae una enseñanza fundamental de Jesús. Fundamental. Por eso volvamos la mirada al texto. Segunda proclamación, tercera proclamación, todos los detalles, todas las palabras de Jesús. Contexto, última cena. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es el mandamiento de Él? En el cual están resumidos estos 10 que ya he dicho, es la base de todo. ¿Cómo se da la elección? ¿Quién elige? Dice Jesús. ¿Qué pasa con lo que le pidamos al Padre en el nombre de Él? Lo sigue insistiendo en la palabra. Ya lo hemos meditado. Entonces, por eso, cada palabra, todas las actitudes de Jesús, idea central. Pidámosle al Espíritu que nos ilumine para que podamos hacer esta lección divina hoy y le saquemos toda la enseñanza en la sabiduría y en el contundente mensaje de Jesús hoy. Es contundente. Por eso volvamos la mirada al texto, la voz sirve para esta proclamación y el corazón reposa en el sentido más profundo. Segundo momento, meditación. En estos días hemos venido caminando con Juan en el contexto de la última cena. Y Juan les ha invitado a que permanezcan en su amor, con el símil de la vid, con la comparación de la cepa y los sarmientos que están unidos a la vid y así pueden dar fruto. El que se separa de la vid no da fruto. Y seguía diciendo cómo guarden los mandamientos. Esa es la forma de permanecer en Jesús. Y eso les dará poder dar frutos y frutos abundantes. Hoy viene a decirnos contundentemente cuál es el mandamiento de Él. Sin reservas, les dice qué es lo que Él quiere fundamentalmente. Y entonces lo dice. Y es una frase que la hemos escuchado, que no se puede quedar solo en una frase escrita como muerta, sino que es la esencia del cristianismo. Y nos dice hoy la palabra: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Dios es el amor, pleno, más grande. Lo ha dado todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Lo hemos meditado. El primer mandamiento desde el primer momento para los hebreos es: amarás al Señor tu Dios. Shema, Shema, escucha. Amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús lo vuelve y toma Deuteronomio 6:5 y toma también del Levítico 19:18 y los une y recuerda que también ese amor a Dios es a través del prójimo, aunque los hebreos habían convertido ese amor al prójimo como al familiar y al connacional. Hasta ahí les llegaba. Jesús, toda su vida de los 3 años, vino a predicar el amor del Padre, que tanto Dios lo ha amado que envía a su Hijo. Ahí está en persona Dios. Y con hechos constatables, palabras y todo su ser, muestran el amor más profundo que Dios ha tenido por el ser humano, el cual no podía llegar a la presencia de Dios. Jesús viene a abrir el camino a Dios, el camino al cielo. Y muestra cómo se hace ese camino. Él mismo se propone como camino, verdad y vida. Y el ser camino y verdad de vida es el centro de la invitación total a decir, para llegar a Dios, a conocerlo, a amarlo y vivir en Él, hay que amar. Y ya no solo, inclusive ya viene aquí a poner un nivel más alto del amor, ya no solo como al prójimo, como a ti mismo, sino como yo los he amado. Sube ya
y muestra la cruz, el amor de donación, que es el amor de ágape total, que es un amor que no pasa cuenta de cobro, que no está pendiente de intereses humanos. Y eso lo recordamos hoy. Y en lo que estamos viviendo sí que es diosidente y necesario recordar esto es lo que Dios quiere. Ámense los unos a los otros. El himno de Colombia con lo que estamos viviendo, yo he estado meditando en estos días, aparte de toda esa letra hermosa que tiene, pues esto es para nuestros hermanos de otros países también. En la primera estrofa viene hablando como la humanidad entera entre cadenas gime. Comprende las palabras del que murió en la cruz. Cuando los colombianos cantamos el himno, normalmente tomamos la estrofa y el coro y la primera estrofa, y esa parte final resuena como comprende las palabras del que murió en la cruz. Y son 11 estrofas, pero normalmente solo nos quedamos ahí, a no ser que pues, en otros lugares, en otras ceremonias, hacen una versión más larga. Pero es contundente esa parte final, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¿Y qué dijo el que murió en la cruz? ¿Y cuál es el testamento? Aquí estamos en la última cena, ya van a salir para el huerto de Getsemaní. ¿Y cuál es el mandamiento de él? Que no niega los anteriores 10, antes por el contrario, los asume, y es la base. ¿Y qué dice el que murió en la cruz? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hoy, primer viernes, día del Sagrado Corazón de Jesús. La Conferencia Episcopal Colombiana, ante estas situaciones, ha invitado que este día en las parroquias sea un día de oración. Un día de oración. Porque la paz es un don de Dios y una tarea nuestra. Ese es el lema. Don de Dios y tarea nuestra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en Latinoamérica, que presentamos muchas situaciones sociales y puntualmente para nuestro Colombia? Comprendemos que el camino de la paz es el camino del amor. Ámense los unos a los otros. Sabemos, y también nos dice la conferencia, que la violencia no genera nada. No se devuelve al mal por mal, no se da mal al mal. Hemos visto muchas historias y las redes sociales están cargadas con muchas cosas esta semana. Qué bueno que las redes, qué bueno que recordemos qué nos dice Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y puede que ya no haya tantos creyentes. A Colombia se le decía el país del Sagrado Corazón, así se decía. Unos en forma de burla a ciertas cosas, pero contundentemente fue también consagrado al corazón de Jesús. Acordémonos hoy, inclusive para los creyentes saben que Jesús ha sido un hombre grande y que ha recomendado el amor antes de otros que vinieron como Mahatma Gandhi, el mismo Martin Luther King y otros que han revolucionado con unas propuestas de paz. Pues Jesús es el primero que habla cómo renovar el corazón del ser humano, cómo tener la fuerza y la gracia de Dios. Podamos hoy entonces recordar estas palabras del que murió en la cruz. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay ni sesgo político, ni que fulano dijo, que estos hicieron. Claro, es muy grave y hay muchas situaciones y uno puede cada cual mirar desde su punto de vista. Pero es seco, es contundente, es una expresión para todos. El amor total, el amor. Y eso es lo que le vamos a presentar a Dios. Eso es lo que nos levantamos todos los días y le pedimos a Dios que lleguemos a amar. Porque decimos amar y esta palabra, expresión amor, la hemos confundido con muchas cosas. Y hoy le pidamos a Dios qué es verdaderamente amar. Y Jesús lo muestra, no solo con sus palabras, con un hecho rotundo, total, real. Ha dado la vida, dar la vida. De hecho, lo sigue diciendo aquí. Entonces, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Está en el contexto de la última cena. Y por eso les dice, es que ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque todo lo que le he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Los tesoros que Él conoce, Dios mismo, se lo ha dado todo a estos. El judío y el hebreo, y en general todos vemos a Dios por allá, súper elevado, inalcanzable. Pues el inalcanzable se ha hecho alcanzable y se hace cercano totalmente. Y ellos en esta situación de despedida de Jesús comprenden estas expresiones como una cercanía total. Y es para usted y para mí hoy comprender que Dios, pues aparte de ser ya no siervos, sino mirar a Dios por allá con reverencia, que hay que tener reverencia y respeto por Él, pero lo consideramos cercano ya no solo como amigo, sino como nuestro Padre, y Jesús como nuestro hermano que nos lleva a la presencia de Dios.
pero es una cercanía, no de siervos y súbditos, no. Por el bautismo somos hijos de Dios en el Hijo Jesucristo, hijos de Dios. Y en una plenitud y en una filiación y en un respeto y en un amor muy grande. Y entonces después viene a darnos la tercera o una idea muy profunda, y es como les dice a los apóstoles y en los apóstoles a nosotros: no son ustedes los que me han elegido, he sido yo quien los he elegido para que vayan y den fruto y su fruto dure, no frutos momentáneos como los del mundo, hoy sí, mañana no, es un fruto de paz, de reconciliación, de esfuerzo por vivir en la unidad, en la diversidad, en esta diversidad que tenemos en nuestros países, pero nos unen muchas cuestiones de cultura, de esfuerzos, de historia, y cómo disponemos para en el diálogo volver a construir caminos de paz. Esa es la lucha de Colombia hace muchos años, y que en este momento no se nos pierda como el lugar de encuentro de todos como hijos de Dios. Si hay una enseñanza de Jesús fundamental, es que Dios es un papá. Y le pregunto a los que son padres: ¿a qué padre le gusta que los hijos estén peleando con rabia, con violencia, con maltrato? Ningún padre, mucho menos Dios. Entonces el camino de construcción siempre será el amor, nunca el odio, nunca el rencor. Sabemos por historia todo en lo que terminan las revueltas, las peleas, los odios. Eso está claro, la historia va mostrando el camino que se ha vivido, y solo a través del amor se va transformando la realidad. A Jesús le tocó vivir una situación en donde los judíos estaban cansados del dominio de los romanos y ya habían estado dominados por los griegos, por los persas, por los babilonios, por todo un montón de imperios. Y Jesús quiere mostrarles que Él no viene a ser un Mesías de estilo político, porque las cuestiones humanas es para un tiempo. Entonces cayó el imperio de Babilonia, los persas, los griegos cayeron los romanos, cayeron todos los que tenían intereses de dominar a otros y subyugar. Y esos intereses de los reinos del mundo son intereses muy corticos, muy humanos, y Dios trae un reino que es eterno. Y la fuerza de ese reino es el amor, es el amor. Por eso Jesús no se dejó tomar como rey a la manera como ellos tomaban. El trono de Él fue la cruz, que fue el lugar de la entrega total, y ahí muestra el amor. Si queremos transformar el mundo, si queremos transformar Colombia, la vida, empezando por nosotros, así se transforma el mundo, primero nosotros, pues el amor es la enseñanza de Jesús, si nos llamamos verdaderamente cristianos. Aquí está hoy, como la carta de navegación: ámense, ámense. Y que en ese amor sepamos que somos elegidos por Dios con nombre propio. Dios conoce a cada uno de sus hijos. Ayer leía una expresión muy bonita, como entre tantos lenguajes y tantas personas en el mundo, Dios no se confunde, siempre reconoce la voz de cada hijo, de cada hijo. Y eso lo hace porque tiene un amor profundo y ha dado el don de la vida a cada uno de nosotros, y una vida en plenitud, porque su Hijo nos ha dado lo que se había perdido, como el poder estar en presencia de Dios y llegar a su presencia. Ya Jesús lo ha dado todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para en esta sociedad poder amar, poder sacar todo lo que sea odio? Y lo digo por mí. Nuestras reacciones de rabia, seguramente injusticias, a todos nos duelen muchas cosas, cada quien tiene su visión de la realidad. Pero el camino de hoy, en el mundo y en Colombia, es este: ámense, ámense. Ese es el nivel de Jesús. Ya no solo al prójimo como a ti mismo, sino como Él nos ha amado. Y de hecho, el camino del amor a Dios pasa por el prójimo. Por el mismo Juan nos dice más adelante en una de sus cartas: ¿quién puede decir que ama a Dios a quien no ve, si al prójimo que lo ve no lo ama? El camino para amar a Dios pasa por el otro, por el prójimo, por el necesitado, por el que está ahí de frente a mí, que es una realidad de vida. Bajemos los ánimos en Colombia. Escuchemos las palabras del que murió en la cruz, dice el himno. Comprenden las palabras del que murió en la cruz. Esto lo dice de la humanidad entera que entre cadenas gime, pero este es el himno de Colombia. ¿Comprendemos las palabras de Jesús? Es la pregunta de hoy. ¿Las ponemos en práctica? ¿Vivimos en el amor? Con el amor de Jesús transformamos la vida. El mismo Jesús dice que en eso conocerán que son mis discípulos. Mírenlos cómo se aman. Es una invitación fuerte para estos días convulsionados, de agitación. Recordemos que hay un enemigo, se llama Satanás. Esto es una enseñanza espiritual, puede que hay unos que no crean, pero es real. Anda como león rugiente buscando a quien devorar,
y es diabolos porque divide, es el que divide la voluntad personal y divide las comunidades humanas, porque presenta muchas cosas que son como una ilusión y terminan siendo el mal y la muerte, la avaricia, la ira, la rabia, la pelea. Ese sí es el enemigo, no entre nosotros. Hay uno que sí es el enemigo, a ese se derrota amando. La vida se transforma escuchando la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. Y la voluntad de Dios es que construyamos comunidades que se esfuerzan, que se levantan todos los días, que trabajan, que dan lo mejor de sí, que transforman el mundo con el amor. Como un San Francisco de Asís, como toda la historia de los santos es esto, el amor. Maximiliano María Kolbe que cede su lugar para que él dé la vida y un padre no lo maten en un campo de concentración. Y muchos otros testimonios de la vida de todos los santos muestran que esto lo han practicado muchos en estos más de 2000 años del conocimiento de Jesús. Que esta enseñanza de Jesús la han practicado inclusive otros que no son creyentes y que han venido a revolucionar con la paz y con el amor. Hoy, estas palabras son para nosotros. Hoy esta enseñanza es: sintámonos elegidos por Dios. No solo los apóstoles, no solo inclusive los sacerdotes, todos los laicos y todos los que existen en el mundo, aún no creyentes, tienen el regalo de la vida, de la existencia de Dios. Y son llamados a abrirse a Él y a creer en Él. Y con Dios de la mano y permaneciendo en la vid, como decíamos en estos días, la palabra, pues producimos los frutos. Y son frutos abundantes, no para un día. ¿Qué frutos vamos a producir de aquí en adelante nosotros y como colombianos y como latinoamericanos y como hijos de Dios, transformando nuestra sociedad amando, no odiando, no con la violencia? Está demostrado históricamente que la violencia produce más violencia y unos que fueron violentados, en algunos sale el deseo de vengarse, entonces creen que pueden ir contra estos y estos, entonces así ya es un círculo, nunca se corta. Lo único que corta esa espiral de odio es el amor. Es una propuesta de Jesús. Amor al enemigo, inclusive nos dice en algún momento. Entonces, somos cristianos, somos católicos, creyentes, comprendemos. Esta es la síntesis. Ámense. Ámense, nos muestra el Padre me ha enviado. Es el amor, es un papá de todos. Ámense. ¿Y cómo se aman? Miren, yo lo he hecho primero. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos. Y se rebajó y vivió como hombre y llegó a la muerte, y una muerte de cruz, que era la muerte para los bandidos de la época. Y Jesús santificó este tipo de muerte en la cruz, lo hemos meditado hace poco con la Santa Cruz, y allí lo dio todo, no se guardó nada. De la misma manera hoy, miremos el ejemplo de Jesús. Comprendamos las palabras del que murió en la cruz, colombianos también, y latinoamericanos y todos los que ven este video también en otros lugares. Comprendamos las palabras del que murió en la cruz. Comprender es un acto donde se pone todos los sentidos, no solo de escucha, sino de raciocinio y de comprender, de ir a lo más profundo del mensaje. ¿Cuál es la síntesis de Jesús? Y es el amor. El amor. ¿Y cómo vamos a decir que amamos a Dios si al prójimo que tenemos ahí no lo amamos? Y al final de la vida, nos dice San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Eso es lo que llevaremos. Sí, las historias personales de vida son muy bonitas, los éxitos humanos, pero el mayor éxito es el amor. Aquí está. Y somos elegidos para amar y para dar frutos. Esa es la síntesis de hoy. Los invito para que dispongamos con toda la fuerza el corazón, presentemos nuestra vida delante de Dios y podamos vivir en su presencia. Hagamos oración. Digamos juntos: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo ponga el amor, que donde haya ofensa, yo ponga el perdón, que donde haya discordia, yo ponga la unión, que allá donde hay error, yo ponga la verdad, que allá donde hay duda, yo ponga la fe, que allá donde haya desesperación, yo ponga la esperanza, que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz, que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar, ser comprendido cuanto comprender,
Ser amado, cuánto amar. Porque dándose es como se recibe, es olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado y es muriendo como se resucita la vida eterna. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo amamos? ¿Hemos llegado a amar de verdad? Pregunta para mí también. Los egoísmos, el ritmo del mundo, los intereses, hace que le pongamos un interrogante si verdaderamente amamos, si nos llamamos seguidores de Jesús y bautizados. ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto estamos dispuestos también a perdonar y a ser partícipes de la construcción de un mundo y de un país, en este caso, donde todos los días demos lo mejor para amar? No para violencia, ni para dividir, ni para la contienda, ni para atacar. Es para amar. ¿Cuánto estamos dispuestos a transformar la vida? Porque esta es la transformación radical que nos enseña Jesús. Miremos hoy estas palabras de Jesús que nos dice, como les decía el himno de Colombia, para que comprendamos las palabras del que murió en la cruz. Y aquí está la síntesis hoy. Ámense los unos a los otros. Más allá de como a ti mismo, el prójimo como a ti mismo. Es como yo los he amado. Ese es el nivel de hoy. Comprendamos esta expresión, meditémosla, llevémosla a la práctica. Y hoy, primer viernes, en el corazón amante de Jesús, que es lo que meditamos los primeros viernes, que se ha dado totalmente, hagamos una oración por nuestros países, por nuestras sociedades, por las divisiones que hay en nuestras familias, por la violencia que hay, por lo que pasa en este momentico en Colombia. Unámonos a una oración por la paz de Colombia y la paz del mundo. Amén. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.